שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם. Besrat Hashem. Saludos, bienvenidos a una clase más. Vamos a intentar hoy, Besrat Hashem, con la ayuda del cielo, a seguir profundizando en la Muná, haciendo correcciones, perfeccionamientos en nuestra alma. Bienvenidos a todos al programa de Torah Misión de la Fundación Tres Columnas, a todos los alumnos que están allí, que se van a conectar y que van a ver después el video. Un saludo grande. Besrat Hashem. Que el estudio que hagamos hoy sea para Refuah Shelema de Graciela Bat Rachel, de Miriam Bat Abraham y de, creo que guardé por aquí, y de Edson Arante Ruiz Acevedo en la ciudad de Medellín. Que Hashem los bendiga con sanación completa. Y también a todos los enfermos del pueblo de Israel, del mundo entero, que prontamente venga salud. Es muy importante la salud. Así que vamos a continuar con nuestro tema. La semana de la clase pasada, los que vieron el video, estuvimos profundizando en 3 niveles de emuná, en cómo entender que parte de estos niveles de emuná que estuvimos estudiando hacen parte también de entender cuál es mi situación, en qué estado, en qué nivel está mi relación con Hashem, en qué nivel está mi relación con Dios, en qué nivel yo estoy ejercitando mi capacidad de espiritual, cómo estoy ejercitando mi alma, ese lado o esa parte esencial del ser, de mi ser, que es el espiritual, el alma. Entonces, para recordar un poco también, ahora continuamos también, esto hace parte de un adicional que estamos poniendo al tema del Rambam. Específicamente estos 3 niveles que vimos en la clase pasada no están específicamente en el libro del Rambam que estamos estudiando, pero como estamos profundizando acerca de la fe, de la emuná, tenemos que poner de claro que hay aspectos, hay tornillos, tuercas que tenemos que ajustar en algunos conceptos, en cómo yo vivo esa fe, qué es lo que yo pienso acerca de la fe. ¿Cómo podemos definir? Entonces, también nos hace parte de que conjuntamente con los conceptos que nos trajo el Rambam en el Akdamá, el Perek Helek, o sea, al libro de la introducción a quienes tienen parte en el mundo venidero, en donde se nos explican los 13 principios de fe, de emuná, que toda persona tiene que desarrollar, entender. Entonces, también estamos haciendo adicionalmente un poco de trabajo filosófico acerca de cómo nuestros sabios han establecido parte de entender cómo funciona la emuná. El Rambam fue específico y tenemos varios comentarios también que vienen aquí adicionalmente en el libro que estamos estudiando, pero también queremos ampliar un poco los conceptos acerca de la emuná para tener ejemplos prácticos de cómo nosotros tenemos que desenvolvernos, cómo tenemos que ejercitar esa fe, cómo tenemos que ir al gimnasio. Este mundo es un gimnasio. Había un sipur muy bonito que escuché del Rav Male o de uno de mis rabanim. Decía que un rabino, cuando pensaba en cómo tenía que a veces reaccionar a ciertas situaciones que le llegaban, él simplemente a veces terminaba sudando. Por ejemplo, cuando tenía algún problema con su esposa o cuando tenía algún problema con alguien que de pronto hizo un mal comentario sobre él, sobre sus acciones o sobre su trabajo. Entonces, él decía, cuando yo tengo este tipo de problemáticas, simplemente es como hacer deporte. ¿Y por qué decía que era como hacer deporte? Porque ¿qué pasa cuando la persona hace deporte? ¿Qué pasa cuando hacemos deporte? Sencillamente terminamos sudando, agotados, pero satisfechos. ¿Satisfechos por qué? Porque ejercitamos. Así también tiene que ser la emuná. La emuná tiene que ser el deporte del alma. Es el principal ejercicio que el alma tiene que desarrollar. ¿Por qué?
porque en la medida que se ejercita en ese aspecto, esa base fundamental sobre el cual se construye y se aprende a reaccionar para empezar a corregir todos los atributos de la gran maquinaria que nos entregó el Santo Bendito cuando nos creó, que es el aspecto de nuestra alma con todos sus atributos, con todas sus cualidades incluidas dentro del estuche donde vivimos, como decía un gran rap, cuando se iba a bañar, decía, vamos cuerpo, que te voy a bañar, voy a hacer una misbah. Había un rabanín que consideran que el cuerpo es nuestro huésped, pero obviamente que también el cuerpo es el que permite que el alma se manifieste en este mundo. Entonces, esos aspectos de la emuná tienen que ejercitarse, tienen que llevarnos a que nosotros vamos, en la medida que adelantamos en el estudio de estos conceptos, qué es la emuná, cómo funciona, cómo yo tengo que ejercitarla a nivel práctico, con diferentes ejemplos. También entonces vamos a ir Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, nuestra experiencia en este mundo, en rectificar. Y al final, decimos en el título, y como está en el título de las clases que estamos estudiando aquí, obtener el máximo bien, que es lo que Dios quiere que nosotros recibamos y que es también lo que parte de la responsabilidad y el deseo que nosotros tenemos que buscar, recibir el máximo bien. Ya después vamos a ver, entre paréntesis o entre comillas, obviamente que lo que está estipulado, lo que está escrito y lo que nuestros sabios nos dicen es que el máximo bien es recibir el Olam Haba, es la continuidad de la existencia en otros ámbitos, en otras dimensiones, por decirlo así, que el alma va cumpliendo a través de su existencia después, luego que fue creada por Dios. Entonces, parte del objetivo es el Olam Haba. ¿Cómo? A través del ejercicio inicialmente de la emuná. Se confunde, y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis antes de continuar. A veces empieza por el final. En una construcción no se puede empezar por el techo, empezando por las cosas más altas para construir. Es claro ahorita el ejemplo. Muy pronto les voy a contar parte de lo que estamos haciendo acá. Es ampliando un lugar de estancia para las personas que van a visitarnos, Bezrat Hashem, en un futuro, que ya han estado visitándonos y que van a regresar. Vivimos aquí en un lugar que es un poco pequeño, pero el Santo Bendito nos ha conseguido ampliar y se van a desarrollar proyectos dentro de la fundación para que los que quieran venir a pasar una temporada o a estudiar o a conocer o a hacer otros procesos puedan venir a Israel, contagiarse de la energía de Israel, venir a conocer directamente qué sucede en Israel. Así que, ¿cómo empezamos a hacer esa construcción? Por el cimiento. A pesar de que la estamos haciendo en madera, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, estamos construyendo. Y hicimos en madera, primero lo que empezamos a hacer la primera labor que empezamos a hacer fue traer un tractor para que nos aplanara el piso. Básicamente, el tractor que aplana el piso para que podamos construir es la emuná. Eso es más o menos lo que significa la fe. Ese es el tema que va a preparar el terreno para que podamos construir luego todo. Sin nosotros preparar el terreno, sin quitar las piedras, sin quitar los altibajos, sin aplanar, entonces construir toda una edificación que es la edificación de nuestro ser, para que funcione adecuadamente, para que de esa construcción salga algo benéfico para sí mismo, para la persona y para toda la humanidad, y para que alcance el objetivo para el cual Dios lo creó. Entonces, obviamente que la construcción nos va a quedar como no tiene que quedar, no va a cumplir su objetivo, no se va a poder recibir. Entonces, así mismo, también como un ejemplo de una construcción, así mismo también es lo que pasa a nivel del ser, de cómo tiene que constituirse, cómo tenemos que participar en la elaboración de esa existencia que Dios ya nos dio, y que con nuestro libre albedrío y la existencia aquí en este mundo, entonces podemos construir y hacer de una manera específica, con un objetivo específico, con una manera específica, una vida específica. Entonces, en ese ejemplo sencillo podemos entender, eso es la emuná, la fe, cómo allanamos el terreno. Similarmente, cuando estuvimos allanando, el tractor quitó piedras, quitó maleza, quitó cosas que no. Entonces, así mismo también la emuná nos empieza
nos ayuda, la fe nos ayuda a quitar todo tipo de obstáculos, todo tipo de cosas que no nos van a dejar asentar la construcción de nuestra existencia de una manera equilibrada, de una manera correcta. Como un ejemplo claro, y básicamente de antemano ya todos están invitados para que vengan a Israel, pueden venir aquí a la sede, que va a ser la sede también de la Fundación Bezrat Hashem, de donde empezamos a operar, que es también parte del objetivo de la construcción. Hay gente que ya estaba apoyando, hay gente que ya nos va a visitar y que ya nos visitaron, pero Baruch Hashem, de eso se trata. Entonces, para volver al tema de la emuná, y después vamos a continuar unos minutos más adelante con lo que el Rambam quiere que sigamos también dilucidando en conceptos básicos. Entonces hay varios aspectos. En la clase pasada estuvimos hablando cómo el hombre tiene que ejercitar. ¿Cuáles son esos niveles de emuná? Entonces el primero hablamos que es que todo así lo quiere Dios. ¿Qué significa esto? Que, para recordar un poco, que toda situación en la que estamos imbuidos, en la que nos encontramos, cada una situación es cuando el hombre empieza, obviamente que antes de llegar a este nivel de comprensión de que todo lo quiere Dios así, es que también el hombre siente y entiende de que la vida tiene un objetivo, de que la vida tiene un motivo, de que Dios no hizo toda esta creación o esta creación no se hizo a sí misma, o Dios no la hizo porque es un capricho y porque la hizo y ahí la dejó. No, cuando nosotros entendemos que Dios creó todo y cada cosa está hecha con un sistema arquitectónico, con un orden tan especial, divino, perfecto, entonces el hombre también entiende que su existencia tiene una razón de ser, de que su venida a este mundo tiene un motivo. El hombre, cuando entiende esto y que también profundiza pensando de que también es un corto periodo de tiempo el cual se está aquí, y que en la medida que el hombre necesita saber que su tiempo se acaba y que busca y que tiene la necesidad y la responsabilidad de saber a qué vino, entonces también empieza, como decir, la construcción que acabamos de hablar, para entender que entonces, si tengo un objetivo, entonces objetivo en esta vida y tengo que hacer algo en esta vida, y pronto también el tiempo se agota y así lo dispuso Dios. Y Dios, entonces, cuando empieza a entender de esta manera sencilla cómo funciona este mundo, entonces también ya empiezan a entenderse los conceptos que explicamos la clase pasada, por ejemplo, de que Dios quiere que así sea. Mucha gente pasa no llega a este nivel, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando se ven inmersos en algún tipo de situación que puede llegar a ser difícil por la falta de emuná, por no empezar, por no profundizar, por no tratar de analizar un poco cómo funciona esta creación y cómo se relaciona la persona con su medio ambiente, entonces lo que primero piensan es que su situación es debido a la política, a la recesión económica, a que si es un problema familiar, es que mi esposa no me entiende, o mi esposa es de mal genio, o mi suegra es un ogro, que es básicamente que la persona siempre mira hacia afuera. Parte de entender la emuná y de empezar a entender que Dios quiere cada situación en la que nosotros estamos inmersos, es que tenemos que entender que es una situación para nosotros. No depende de cosas externas. No depende de Dios bendito, cada situación. Y cada situación viene con un objetivo específico para cada uno de nosotros, sea desde lo más sencillo, más básico, hasta de lo más complicado y sofisticado. Dios quiere que así sea, que cada persona, de acuerdo a la misión que tiene en este mundo, entonces esté en esa situación, esté en determinada. Entonces, así mismo, cuando la persona empieza a entender también ese nivel, entonces empieza a entender y a salir de la limitación de pensar que lo que le sucede es culpa de fulano, de mengano, o de una situación específica. Eso es parte de empezar a vivenciar la emuná, mis queridos amigos, de que cada situación en la que nosotros estamos inmersos, Dios quiere que nosotros estemos en esa situación. Esa situación específica es parte de nuestra corrección, es parte del bien inmenso que Dios quiere para nosotros. Y ponemos ejemplos, sean ejemplos que nos pasen con cosas agradables, por ejemplo, un viaje o algo que nos llegó extra en nuestra manutención,
algo nuevo que nos compramos, o algo tan sencillo como que alguien tiene no tan sencillo, porque un dolor de muela no es sencillo, pero o tiene algún dolor que le causa aflicción, o tiene alguna problema con un vecino que le dice, o tiene problemas con su suegra cada que vaya, o sus hijos, o alguna cosa, de toda situación en la cual la persona está inmersa, así Dios la quiere. Eso es el punto primordial, lo estuvimos estudiando en la clase pasada, es un nivel de entendimiento, y cuando nosotros entendemos esto también, entonces todas las cargas por frustraciones que la persona se ve inmersa por causa de no entender este concepto, entonces, y de constantemente sufrir por conflictos que le hacen pensar que la culpa la tiene el de al frente, o que la situación, o que inclusive el dinero que ganó extra, o lo que de pronto puede suceder, como bien lo hace también, le sucede simplemente porque él es muy capaz o porque es muy responsable. Entonces, todas estas cosas son defectos en la emuná que hay que empezar a corregir. Baruch Hashem, bendito Dios, este tema es un tema básico, fundamental. Al principio de la clase empezamos a hablar que a veces las personas quieren empezar por el techo de la construcción, con cosas muy elevadas. Inicialmente, mi petición para todos ustedes es paciencia para después empezar a estudiar cosas más profundas, por ejemplo, como ley, o cosas más profundas como las cosas que están en el Talmud, en la Gemara, o el Zohar. No soy capaz inclusive de mencionarlo porque no estudio el Zohar. Escasamente algunas veces veo cosas que veo que me explican mis rabanim, o que veo escritas, pero que yo me dedique a estudiar el Zohar tampoco lo hago, porque es algo muy tremendo, es algo con una fuerza muy grande, es algo que hay que tener cuidado a la hora de estudiar. Entonces no se empieza por algo muy elevado, sino que se empieza por algo sencillo. Y después luego, con el pasar del tiempo, en la medida que vamos acondicionando en el gimnasio espiritual que tenemos aquí en Torah Misión, vamos acondicionando nuestra alma, nuestro estado físico, nuestro estado espiritual, adelantando más. Inicialmente empezamos con conceptos sencillos y con un lenguaje muy sencillo también. Yo les podría recomendar clases de muchos de mis rabanim, pero a veces esas clases están muy técnicas, están en un lenguaje a veces mitad hebreo, mitad español. Entonces, para las personas que recién empiezan sería un obstáculo. Pero Bezrat Hashem, con el tiempo, ese es el trabajo que queremos hacer. Entonces, para seguir también, el segundo nivel que estudiamos fue el de Emuná. Bueno, el primero es saber y entender que Dios así lo quiere, que no es sino un bien, a pesar de que puedan haber cosas que son muy difíciles de entender, de por qué no suceden, pero todo está sincronizado en una sinfonía cósmica dirigida por el creador del universo, el Rey Todopoderoso, Dios bendito. Entonces, hay muchas historias acerca de eso, muchas historias acerca de entender que Dios lo quiere, así lo quiere. Podríamos nombrar algunas, pero para adelantar, porque la semana pasada ya dijimos algunas historias, los que no pueden ver la clase, ya está subida, el bien máximo 6, ahí van a poder ver algunas de las historias que vimos, de cómo hay niveles, se entienden los niveles de fe. El segundo nivel es todo para bien, saber que todo obra para bien. Dios no dispuso nada y el mayor placer, nos dicen nuestros sabios, que siente Dios es hacer el bien. Dios quiere el mayor bien para todos, para todas sus criaturas. Dios es un gran Padre, misericordioso, piadoso. No sabemos cómo calcular la piedad con la que, o la misericordia, la bondad con la que Dios se conduce. A pesar de que también Dios hizo el mundo con todo tipo de atributos, justicia, equidad, con belleza, con misericordia. Entonces, pero obviamente que hay atributos que se sobreponen sobre otros, por decirlo así. Cuando Dios maneja este mundo, esta creación que él hizo, encima de otros. Por ejemplo, el atributo de la misericordia, de la bondad, está sobre el atributo de la justicia. Si Dios dijera y quisiera conducir el mundo, este mundo con estricta justicia, pues creo que ninguno de nosotros podría sostenerse. Estamos en un tiempo donde se juzga también, pero después vamos a entrar un poco más en ese tema. Pero
El tema ahorita que nos es más primordial es que podamos entender que hay niveles o hay facetas de la emuná que debemos conocer. No es que la fe sea de muchas formas o que tenga partes, es una sola cosa, pero con ideas que tenemos que comprender. Entonces, el segundo nivel que estuvimos mirando es el nivel de que todo es para bien. Ese es el tercer nivel que nos afirman nuestros sabios, es que todo tiene una causa y una finalidad. Todo tiene un motivo. No hay cosa que no suceda si no tiene una razón específica, y ahí es donde está también nuestra capacidad de participar. También todas las cosas que nosotros nos acontecen, que se desarrollan o que vienen como consecuencia, también viene como consecuencia de nuestra participación en los actos. Ahí es donde entramos activamente, donde Dios nos coloca la posibilidad de que nosotros nos relacionamos activamente. No somos entes pasivos como una máquina que solamente le hunden un botón y solo funciona cuando le hunden el botón. Dios nos dio la existencia, nos dio el botón de nuestra existencia, pero esta máquina que nos dio nos da esa capacidad también de poder participar activamente con nuestro albedrío, con nuestra decisión. Entonces, al activarse, al tener activo esta capacidad, entonces obviamente que también las acciones que nosotros tenemos tienen una responsabilidad, tienen una consecuencia. Eso es fundamental también entenderlo, porque en la medida que entendemos esto también, entonces el ser humano empieza a meditar acerca de cómo son sus actos, acerca de cómo desarrolla cada acción. Eso hace parte de concientizarse, eso hace parte de la emuná, es fundamental eso. Entonces, Baruch Hashem, esto estuvimos viendo en la clase pasada. Para los que no la vieron, bueno, aquí lo podemos repetir. Cada uno de nosotros tiene que hacer su respectiva cuenta. Ya nuestros sabios nos dicen que es muy, muy beneficioso que nosotros tengamos una libretita donde estemos apuntados y donde apuntamos las cosas. Hay diferentes temas que se pueden apuntar en esa libretita. Una de ellas es que constantemente nosotros, para entender un poco acerca de cómo funciona esto de la responsabilidad que tengo sobre mis actos, entonces es que hagamos el ejercicio cada uno de revisar cada una de las cosas que hacemos en el día, cada una de las cosas que hemos pensado, que hemos dicho, y de esta manera entonces nosotros también vamos tomando conciencia de que cada acto es tan importante, y en la medida que recordamos cada cosa que hacemos, entonces también en esa misma medida podemos ir aplicando los correctivos necesarios cuando empezamos a saber esto no está tan bien, esto no está tan correcto, o esto está apropiado, esto está no indicado en este momento específico, o esto sí está correcto de hacer en este momento específico, que nosotros vamos poniendo luz a nuestra conciencia, que vamos encendiendo las luces, que vamos aprendiendo. Recuerdo una de las frases más muy repetidas de Rav Shlomo Gendelman, uno de mis maestros en la yeshiva, y él solía decir cuando nos enseñaba, o suele decir cuando nos enseña el Mesilá Yesharim, que es la cátedra del Camino de los Justos. Él suele decir que parte de estudiar la emuná, el conocimiento de Dios, que la persona tenga la responsabilidad de buscar, de por lo menos esforzarse en su día a día, de saber algo acerca, y eso como se puede hacer muy fácilmente. Una persona se pone en el ejercicio, así como tiene todo tipo de actividades en su día a día, de que tiene que trabajar y que tiene que ir por los niños a la escuela, o que tiene que ir a un curso, o que va al gimnasio, o que va a la computadora a jugar, o que se reúne con los amigos, que saque el tiempo y pueda leer media página. Mi sencillo consejo para cuando yo me encuentro con las personas, dice, bueno, saca 5 minutos, 5 minutos. El día tiene 24 horas, multipliquen por 60 minutos, saca 5 minutos y lee media página de tu Biblia. Los que saben de la Torá, o sea, para nosotros los judíos, que es la Biblia, lo que fue comúnmente traducido en el occidente, a pesar de que en occidente hicieron confusión, agregaron cosas que ya, y bueno, eso es otro tema, pero que lean un poco. Los que no tienen su Biblia hebrea, bueno, que se conecten con la librería Mitzion acá en Jerusalén, y pues, la librería les va a enviar un texto hebreo con traducción hecha por rabinos, por gente que en realidad sabe lo que dice, sabe lo que hace, y no con cosas confusas. Pero valga la propaganda para la librería. Pero
que haga el ejercicio, que lea 5 minutos, o que rece 5 minutos, empezando por ahí. Parte de ejercitar la fe, la emuná, es que la persona empiece a desarrollar, ya lo dijimos, la posibilidad, la capacidad de hablar con Dios. La persona que siente todo tipo de impedimentos, y esto también tiene que ser importante, porque cree que Dios está lejano, o porque cree que Dios no le escucha, o porque cree que Él no es lo suficientemente justo o santo, o entre comillas, o no es una persona buena que Hashem le va a escuchar y que por eso no puede dirigirse a Dios, está equivocado. O inclusive si una persona piensa que no puede porque no sabe hablar, también se equivoca. Ya lo estuvimos hablando, parte de ejercitar, y eso es mucho lo que yo hago énfasis. Bueno, ¿tienes problemas? ¿Por qué a veces vienes a hablar conmigo? Habla con Dios. Dios es el dueño del mundo. El hombre o el amigo o el vecino, mucha gente a veces piensa que el problema se lo va a solucionar el doctor. Los doctores tienen fuerza para sanar. Hashem le dio poder, así está en la Torah. Pero, por ejemplo, al final de todos, Dios decide quién sana y quién no. O un problema económico, lo que sea. Eso es emuná, que la persona pueda, así sea en el lenguaje más sencillo, en el lenguaje que sepa, español, hebreo, inglés, lo que sea. Si habla de manera sencilla, así sea en las palabras más sencillas, y le expresa, y le habla, y le dice, eso es parte de alimentar la emuná, eso es parte de cómo también todo su mundo empieza a cambiar. Todos los aspectos, en el momento en que el hombre se conecta con Dios, óigame esto porque es muy, muy importante. Si la persona quiere llegar a ver cómo dominar las leyes de la naturaleza, que entonces aplique la fe, la emuná, y verá cómo en el momento que la persona se dirige a Dios, inmediatamente también de arriba. Esto es una regla general, como la gravedad, que se tira algo hacia arriba y cae. Es una regla porque así lo estableció Dios. Dios, ¿cómo quiere que el hombre entonces, que el hombre llegue a recibir bien? Entonces que se conecte, que me hable. Como aquí en alguien que quiere pedir un favor del gobierno, o quiere enviar un correo, o quiere enviar un paquete, o quiere recibir, entonces simplemente va a la oficina que tiene que ir. Así mismo nos pasa, eso hace parte de la emuná, hace parte de la construcción y hace parte del ejercicio diario que tenemos que realizar, sea por la razón que sea, o porque tiene una tribulación, o porque tiene angustia, o porque tiene que agradecer. Muchas veces las personas tienen lo que agradecer, pero no están contentos con lo que tienen. Eso es una falla también en la emuná. No estar contentos con lo que se tiene es una gran falencia. ¿Por qué? Porque la persona, al no poder estar feliz, sentir felicidad, alegría, agradecimiento por cada segundo que recibe innumerables y incontables milagros, entonces no se siente contento. Siente que, ese es el caso es un caso muy popular, por decirlo así, muy constante, que veo en muchas personas, o se ve en muchas personas. A veces las personas tienen todo tipo de frustraciones, o porque viven en la era tecnológica y miran todo tipo de prototipos y les venden todo tipo y creen y compran. Las personas compran este tipo de ideas pensando que los prototipos que les venden en la internet, en la televisión, en la música, cuando hablo de prototipos les hablo de los modelos que venden con peinados, con estilos de vida específicos, así, así. Entonces las personas piensan que esa es la vida, que esa es la alegría, que ese es el objetivo por el cual vienen a este mundo. Entonces, al no poder hacer así, o inclusive si no es así, pero porque no les salen las cosas como piensan, entonces sencillamente viven una vida pensando que viven o que no hacen lo que les corresponde. No viven como se merecen. También escuché muchas veces esto, que a veces es algo descabellado. Cuando el hombre está contento con lo que tiene, está construyendo sobre fe básica, sobre fe firme. Eso es primordial. Que yo sienta es que la persona llega a sentir alegría con lo que tiene, se siente dichoso con cada cosa, incluso con lo que pareciera que no es bueno. Muchas veces uno se encuentra y ahí vienen y me preguntan, tengo un problema, hay problema así con la suegra, mi marido tiene problemas. He visto esos casos aquí. Y también hay problemáticas cuando las personas vienen a veces, porque lo primero que a veces uno les dice, mire, si hay algo así que está sucediendo que te está
mortificando, es falta de emuná. Muchas veces escuché, no, no es falta de emuná, es que esa persona me está haciendo sufrir y no me entiende y no entiende. Lo que en realidad está pasando es que la persona tiene que hacer un examen de sí mismo. Y Dios le está enviando a esa persona tal vez para que le haga sufrir o le haga pasar un dolor. Y para que la persona tal vez se conecte. Eso es lo que en realidad está sucediendo. Ese es el motivo también por el cual llegan a suceder las cosas. Que llega a la casa y la esposa no tiene la comida lista. Inclusive en la casa nuestros sabios dicen que la esposa es el vivo reflejo del hombre. Si el hombre tiene un problema con la esposa, el problema no es de la esposa, el problema es del hombre, que tal vez tiene una falencia en su relación con Dios. Y así mismo también si es con sus hijos o en su trabajo. Entonces, cuando el hombre está contento con su parte, empieza a entender también el motivo y empieza a entender también que su estado normal, oigan bien, el estado normal de una persona normal, de una persona que tiene, que está ejercitando su inteligencia mínimamente. El estado normal de una persona tendría que ser de todos nosotros, constantemente, 24 horas al día, inclusive en sueños, sería de alegría. Así como nuestros sabios en la Torá dice que la mayor misvá que el hombre puede hacer es siempre estar contento, también así mismo nuestros sabios dijeron, el mayor pecado es estar triste. Cada vez que la persona se entristece no hace sino traer capas de ocultamiento de la revelación divina, capas sobre él y sobre el mundo. Esto es muy, 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 muy básico. Esto es parte de lo que queremos hacer en Torah Misión, que nosotros tengamos esa llave constantemente. Es más, inclusive está escrito en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, para los que no conocen los nombres hebreos de la Torah. El libro de Deuteronomio nos dice por qué hay 92 maldiciones escritas en la Torah. Unas maldiciones terribles. Si no lees, estamos próximos, o ya pasamos la lectura porque estamos leyendo actualmente acá en Israel. El pueblo de Israel tenemos divisiones de la Torah, los 5 libros de Moisés, tenemos una porción semanal que leemos. Estamos ahorita en el último libro, en Devarim, ya está cerrándose el año por causa de que vamos a acabar año ya, vamos a empezar año nuevo, entonces se cierra el círculo de estudio anual que hacemos. Cada año le damos una vuelta a la Torah. Y hay una parashá en este libro de Deuteronomio de Devarim donde hay una serie de maldiciones que cuando uno las lee se queda uno paralizado, el temor de lo que Dios está diciendo, y te maldeciré tu campo y tus hijos y te perseguirán y no habrá cosechas. O sea, es terrible, es muy duro cómo Dios se manifiesta al hombre diciendo, si tú no haces la voluntad, si tú no escoges el camino correcto, te voy a dar madera, como dicen, te vamos a dar de la buena. Y es de pensar. Pero dice después, el verso dice, y todas estas cosas te vinieron únicamente, oigan esto, es algo tremendo, es una generalidad muy tremenda que tenemos que profundizar sobre ello. Parece sencillo, pero viene al tema que estamos hablando. Únicamente vinieron las maldiciones porque no serviste a Dios con alegría, con corazón contento. ¿Esto qué significa? Que por causa de que el hombre tiene problemas en su emuná, no llega a sentir el favor de su existencia, de su vida. Inclusive en lo que parece que es un sufrimiento. Que los grandes sabios de todas las épocas, cuando hayan llegado a ese nivel, inclusive por lo que pareciera inclusive terrible, siempre agradecieron. En la clase pasada estuvimos hablando del caso de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tuvo una muerte increíble y en el último momento, cuando ya lo llevaban a cumplir su sentencia para asesinarlo, él dijo, por fin voy a poder cumplir el precepto de servir a Dios con toda mi alma. Y lo iban a torturar. O sea, ¿cómo servir con toda su alma? O sea, sí, que en el momento inclusive que lo estuvieran torturando, poder decir, Shema Israel, decir, escucha Israel, el eterno nuestro Dios es uno. O sea, poder hacer una declaración de seguir fiel a Hashem a pesar de estar recibiendo y sentir también inclusive alegría, porque cuando nosotros leemos ese Midrash, esa parte, vemos que Rabbi Akiva lo hace con alegría. Es un nivel muy tremendo, es un nivel tremendísimo de emuná.
Pero asimismo también, entonces cuando nosotros tenemos problemas con la alegría, entonces vienen, la Torah lo especifica, vienen todo tipo de males. ¿Y por qué no nos sentimos alegres? Porque lo dijimos en clases pasadas, porque tenemos problemas con nuestro agradecimiento, con nuestro reconocimiento. Esto no es, aquí no estamos hablando de religiones, aquí no estamos hablando, es más, si hablamos de religiones, esta es la religión de Dios. Si alguien quiere saber que va encaminada o va por el sendero de saber la voluntad de Dios, de apegarse a Dios, de saber la religión de Dios, entonces que se encamine en el agradecimiento, que se encamine en la emuná de entender la fe, que significa que todo proviene de Dios, que todo es para bien y que Dios todo tiene organizado y que todo tiene un motivo y una consecuencia, todo tiene una razón de ser. Entonces, en el momento que la persona también entiende esto, agradece, se siente feliz, está en su estado normal. El estado normal de los seres humanos debería ser constante alegría. Pero no, por causa, dice, toda la problemática, eso lo leí en el libro del Rabino Arush, toda la problemática del mundo, las guerras, las hambres, las enfermedades, todas, dice, vienen por falta de fe. Cuando hay falta de fe, hay un ocultamiento de Dios. Hay un ocultamiento de la manifestación divina que trae la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque es similar. Por ejemplo, es muy sencillo. Tú vas donde una persona porque piensas que esa persona le va a ayudar, pero ¿qué pasa si tú vas a una persona que necesitas ayuda y la persona va donde esa persona que le ayude, pero no, yo voy, pero de pronto ella no me ayuda? No, es posible. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces así no pasa con el Creador. ¿Tú crees que te puedo ayudar? Yo te puedo ayudar, pero si no crees que yo te puedo ayudar, no te puedo ayudar. Es una comunicación doble. Si la persona siente y piensa que en realidad todo su sustento, su situación y lo que viene de Hashem, y Dios es el que tiene todo en su mano, su vida está en la mano de Dios, y Dios puede hacer cualquier cosa, entonces su camino en la emuná va correcto. Va a lograr que se comunique con Dios. Entonces esto hace parte de lo que estuvimos estudiando también y empezar también a profundizar cómo nosotros recibimos cada cosa. Sí tenemos que a veces tener paciencia porque hay situaciones que dicen tienes que esperar, o tenemos que afrontar situaciones incómodas porque alguien habló mal, o porque nos ofendieron, o porque no llegó lo que tenía que llegar, o porque nos llegó. Cada reacción que nosotros tenemos es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Parte también de esto, y que es muy importante que nosotros sepamos también, es que hay cosas que escribieron nuestros sabios que dicen acerca de cómo nosotros también podemos ejercitar mucho mejor lo de la emuná, dice, y de cómo nosotros podemos también llegar a aceptar, entender que cada cosa es para bien. Lo explican así. No hay situación, diga, que el hombre pase como una dificultad. O sea, en lo que a veces el hombre es más débil, eso es lo que viene a corregir, hablando del objetivo y del último nivel de emuná que hablamos, que todo tiene una motivación. Entonces, muchas veces las personas también se preguntan, ¿cuál es el objetivo de yo estar acá? Entonces, a veces, ¿cuál es la razón de estar yo acá? Entonces, una de las respuestas que nos dieron es que si la persona tiene problemas con algún aspecto, o con su enojo, o con la paciencia, o porque es impaciente, o porque, no sé, tal vez es tacaño, o mira lo que no tiene que mirar. Cada persona debe analizar lo que le es más difícil de realizar. Dice, y cuando la persona entiende que hay una situación en la que se ve envuelta y precisamente eso que le pasa, que le ocasiona a veces molestia o que le ocasiona, entonces sobre eso es lo que tiene que trabajar. Eso también hace parte de la emuná, de la razón, de entender por qué cada vez a veces la persona se ve envuelta en una situación específica, solamente para corregir su alma, para que pueda acceder a niveles de conciencia más elevados que le van a permitir comprender mejor cómo se relaciona y cómo tiene que ser su existencia y cómo conectarse con lo eterno. Entonces, esto como introducción que ya nos llevó casi que la hora de estudio. Y
y que es importante, ya después vamos a ver, poner más claros, más ejemplos más prácticos que comúnmente tenemos que realizar. Esto también se trata de que nosotros empecemos a desarrollar. Al principio también hablamos de que las personas quieren empezar por el techo o quieren empezar por cosas muy elevadas. Inicialmente nosotros tenemos que estudiar Torah para que nosotros aprendamos y empecemos a corregir primeramente nuestras cualidades. La fe es fundamental también para eso. Cómo nosotros, en el momento en que pues, empezamos a entender que todo viene de Dios, que Dios constantemente está dirigiendo, está observando, tiene las cámaras puestas por todas partes y estamos siendo vistos, inclusive hasta en los lugares que ustedes menos, la persona puede decir, no, en este lugar aquí no, nadie me ve. En cada lugar y lugar Dios está viendo. Entonces, en ese momento, la persona al empezar a ejercitar este aspecto de su conciencia, entonces también igualmente también empieza a corregir sus actos. Primeramente se debe estudiar Torah es para corregir esas cualidades, para que la persona aprenda cómo tiene que relacionarse y cómo tiene que reaccionar a cada situación que se le presenta. Por ejemplo, si yo cuando empiezo a estudiar Torah no aspiro a cómo tengo que manejarme con mi esposa, cómo tengo que tratar a mi esposa o cómo tengo que criar a mis hijos, educar a mis hijos, cómo tengo que relacionarme en mi trabajo, si soy comerciante o si soy empleado. Entonces, si inicialmente no se estudia en aras de aprender el bien inicial y de la corrección de las capacidades, de las cualidades internas, entonces por eso hay todo tipo de confusiones. Ya también lo hablamos en clases pasadas porque las personas se confunden. Entonces, inicialmente también ese es el objetivo de empezar a estudiar la emuná, también de que empecemos a saber cómo corregir, cómo, hablando sobre la historia de la frase que le gustaba mucho al Rav Gendelman, que no la dije, es que la Torá y la sabiduría que nos legaron nuestros sabios en el pueblo de Israel, la sabiduría que legó el pueblo de Israel a toda la humanidad, porque esto también hay que decir la claridad, la humanidad no tomó todas las cosas de la ética, de la moral también de la Torá, y obviamente que hay subsistencia, solamente es por eso, por la Torá divina, la luz divina. Entonces él decía que la Torá es como ese mapa, él decía, la Torá es un mapa, como es hoy en día tenemos de todo ese tipo de aparatos, el Waze, tenemos el Google, entonces uno quiere ir a una dirección y el Google le pone. La Torá es algo similar, por decirlo así, la Torá nos indica por dónde nosotros tenemos que ir. Este mundo, dice el Rav Gendelman, es un campo minado. Por donde tú vas caminando hay que tener cuidado que no vaya a explotar una bomba. Para hacer una analogía, este mundo es así. El hombre por eso es que hay tantas cosas, a veces el hombre anda sin preocuparse por dónde tiene que andar y cuando camina explotan bombas, hay explosivos, su vida se vuelve explosiva. Y ¿quién quiere andar por un campo minado y no saber por dónde va a poder colocar el pie? Eso viene a ser la Torah también, eso viene a ser el estudio de la emuná, de la fe, que nosotros podamos iluminar el camino, que Dios nos dé la capacidad de iluminar nuestro camino, sepamos dónde ir caminando, qué pasos ir dando. Entonces ya lo dijimos, ¿qué pasos tengo que yo hacer cuando llego a mi casa después de trabajar un día duro? ¿Cómo tengo que empezar a hablar con mis hijos? Todas estas cosas. Todos los ámbitos tienen que ir llenándose de esta conciencia. Entonces, Baruch Hashem, este es un mensaje que queremos para que también cada uno de nosotros podamos ir haciendo las respectivas cuentas, ir también adelantando. Besrat Hashem. Para continuar también con el tema del Rambam, antes de cerrar la clase, en este paréntesis que hicimos también de cómo ir entendiendo mejor la emuná, la relación, cómo yo ejercito ese aspecto de lo que significa la fe también. Entonces también el Rambam, en capítulos pasados ya estuvimos hablando de los errores, nos explicó el Rambam, el placer verdadero, los errores que comúnmente se llegan a hacer las personas por su confusión. También el nivel de qué es el placer verdadero, y también nos explicaron, el Rambam nos explicó también la motivación, que también tiene que ser importante, una motivación apropiada. Es importante que nosotros vamos cultivando, no solamente por el aspecto, dijimos que el máximo bien y el objetivo por el cual tenemos que luchar y trabajar en este mundo es el Olam Haba,
pero no solamente por la recompensa. Nuestros nos dicen, no solamente por la recompensa, sino porque también la persona desarrolla su amor por Dios. Entonces eso es importante. Luego entonces el Rambam empieza a ponerse un poco más, como decir, más profundo y también nos trae aclaración acerca de conceptos que comúnmente las personas confunden y que tienen ideas, a veces un poco míticas, un poco fantásticas, de cosas que la Torá especificó y que nos describió de una manera específica para que no estemos confundidos. Entonces, parte de ellas es que, por ejemplo, cuando la Torá nos habla de bendiciones y maldiciones, la persona no tiene que llegar a estudiarse, la persona que estudia no tiene que llegar a confundirse, a pensar que, por ejemplo, cuando la Torá dice, si tú cumples esto, te va a pasar esto. En el caso, por ejemplo, las maldiciones, si tú no haces la voluntad, te van a maldiciones. Si tú haces la voluntad de Dios, entonces tienes estas bendiciones. Entonces, ese no es el objetivo. El objetivo no es hacer los preceptos por solamente recibir un premio, un beneficio, o no hacer los preceptos por evitar un castigo, o por evitar que yo no quiero quedarme en la pobreza. Todas estas cosas también son a nivel secundario, a pesar de que inclusive nuestros sabios nos dicen, si una persona empieza así, bueno, que empiece así. Luego la persona va a desarrollar la capacidad de hacer sus cosas por amor, sin interés, ¿ya? Por sentimiento propio, por deseo propio, no por solamente un miedo al castigo o por un deseo de un premio. También esto nos lo explicó el Rambam. Y después entonces él viene ampliando en el capítulo que sigue, viene a explicarnos cómo a escribirnos de una manera de acuerdo a la Torá y a lo que fue legado por nuestros sabios a través del tiempo, que son estos conceptos. Vamos a empezar por el primero. El concepto del Gan Eden. El Gan Eden, traducido al español, es el jardín del Edén. Ya vimos que el primero del grupo de las confusiones que nos explicaron anteriormente es que las personas piensan que el objetivo final de esta vida es llegar al paraíso. Nosotros tenemos claramente en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, Génesis, allí en el capítulo 2, en el verso 8, está escrito que Dios plantó un jardín en Edén y puso unos ríos ahí, plantó, quiere decir que lo hizo de manera física. La Torá nos manifiesta que es un lugar físico. El Rambam nos hace reiteración de que es un lugar físico, a pesar de que en el lenguaje de los sabios, cuando se refieren al Gan Eden, también lo hacen referencia a Olam Haba. Pero en el caso de que nosotros tenemos que ser literales a la Torá, si la Torá nombró que Dios hizo este lugar, es porque es un lugar existente. Es un lugar, obviamente, que no es un lugar que va en contra de la naturaleza o las leyes de la naturaleza, porque específicamente está aclarado en la Torá que sembró con árboles, o ahí van a ver allí frutas o plantas muy exquisitas, pero no es un lugar que vaya en contra de la naturaleza, o es un lugar como piensan algunos, donde después de hacer toda la voluntad de Dios en este mundo, se va a vivir allí con todo tipo de placeres, el paraíso. El paraíso es un lugar al cual, dice el Rambam, Dios va a mostrar de nuevo otra vez en los días venideros el camino para acceder a él. En este momento está vedado, según algunas fuentes, es un lugar no lejos de aquí de Israel, es un lugar situado más o menos en Irak, son 4 ríos, allá está el río Prat, el río Éufrates, el río Pishón, el río Hiddekel, son 4 ríos, y el Pishón, son 4 ríos que están allí y que geográficamente se puede saber, pero que actualmente no hay posibilidad de llegar allí, pero es un lugar físico. Pueden haber otras interpretaciones, aquí estamos hablando de la interpretación del Rambam, que es una interpretación muy, muy ceñida a lo literal también, y muy satisfactoria con respecto a otros conceptos que pueden ser, que pueden estar y que otros sabios pueden darnos. Entonces, esta es la interpretación. Este no es el objetivo final, es un lugar específico en este mundo, y que eso quede claro. No es el objetivo final. Yo quiero irme al paraíso. El paraíso se puede, Bezrat Hashem, el que con el favor de Dios, va a ser abierto. Y las personas que hicieron la voluntad de Dios van a poder acceder. Dios nos va a mostrar. Así que, Bezrat Hashem, que seamos meritorios. Pero no es el objetivo.
todo el esfuerzo, todo el trabajo que se realiza en este mundo no es solamente para decir yo logro entrar allí. El objetivo, ya lo estamos diciendo, es el Olam Haba. ¿Cómo es el Olam Haba? Vamos, después el mundo venidero, vamos, el Rambam nos va a explicar también y a través del proceso del entendimiento de estos conceptos y obviamente del ejercicio en el trabajo y el cumplimiento de los preceptos que Dios ordenó en la Torah para judíos y no judíos. El segundo concepto que el Rambam nos explica en el Akdamá, en la introducción, es el del Geinom. También es muy controversial, ¿no? El Geinom, traducido al español, es lo que pusieron con la palabra infierno. Infierno se da para todo tipo de confusiones por causa de todas las, qué sé yo, ideas míticas que se difundieron a través de la historia de diferentes tipos de religiones, de sectas, de cosas que adicionaron todo tipo de literatura con el objetivo de poder dominar las conciencias de las personas, de poder manipular la opinión de las personas. Entonces hubo todo tipo de invenciones, libros, cosas que sacaron con todo tipo de descripciones míticas y mitológicas. El Rambam nos viene a hacer algo aquí muy puntual. Él nos dice inclusive de antemano, antes de tocarnos en este libro el tema del Geinom, nos dice, no es un lugar físico, es un estado espiritual. Eso hay que ser muy, muy claro en eso. No es un lugar físico como comúnmente se conoce. Y es más, nos hace la aclaración, los sabios no profundizaron al respecto de esto. No hay grandes explicaciones acerca del estado, de qué funciona allí. Lo que sí fue establecido es que es básicamente lo más sencillo que podemos entender es que es un estado, es una situación en la cual Dios pone al alma para una acción específica, un ejercicio específico de purificación, por decirlo así. No es un estado en donde comúnmente, y es de risa, ¿no? Allá está el diablo cocinando en ollas, en calderos, y están dando todo tipo de castigos y lo meten. Una vez leí un libro hace muchos años, cuando estudiaba el bachillerato, recuerdo haber estudiado y después también hice algún curso de literatura universal. Era un libro de un italiano que se llamaba, a ver si me acuerdo ahorita, no me acuerdo ahorita el nombre del libro. La Divina Comedia, ya me acordé. Hace casi más de 30 años que en ese tiempo estudiaba yo literatura universal. Y en este libro de la Divina Comedia, Dante Alighieri, ahorita me acordé, él describe, él busca a su amada, su amada murió, y él quiere volver a hablar con ella. Entonces, primero va al infierno y luego sube al cielo porque su amada está en el cielo. Entonces describe todo tipo de niveles que hay en el infierno y de cómo están allá las almas en todo tipo de situaciones y castigos. Y es muy mítico, es muy mitológico. Las personas tienen ideas concebidas de esto. Pero ayer lo estuvimos hablando en las clases pasadas de cómo inclusive hay personas que de aquí hacen alusiones. Hay unas cartas de un gran rab hace más o menos unos 70, 80 años, el Rab Dessler. Él daba específicamente unas aclaraciones acerca del infierno, que tomó también de su maestro. En la Gemara está escrito, en el Tratado de Berajot, está escrito que, en el Tratado de las Bendiciones, está escrito que el fuego es una 60ª parte del Geinom. El fuego es una 60ª parte, o sea que alguien que mete o que prueba el fuego, que se quema con fuego, siente una 60ª parte, o sea, solamente algo pequeño, una parte entre 60 de lo que va a ser el Geinom. Pero el Rab Dessler nos explica por qué se habla en este lenguaje. Entonces habría que entenderlo literal. Ya estuvimos hablando que es lo peligroso de entender las enseñanzas de nuestros sabios de manera literal. Dice el Rab Dessler, tomando palabras de uno de sus rabinos, el Rab Salant, él dice que los sabios hicieron esta alusión al fuego es porque nosotros, para poder entender parte de lo que siente
o parte de cómo funciona esto, tenemos que asimilar, compararlo con una de las sensaciones físicas que percibimos con nuestros sentidos. Entonces, por eso es que fue comparado, pero en realidad no es que hayan llamas y que si el fuego, por ejemplo, hablemos de una persona que pone su mano en el fuego 2 segundos, siente calor pero no se quema. ¿Qué pasa si lo pone 5 segundos? Ya es diferente. Ni hablar de 1 minuto o de 1 hora. Entonces, la comparación que hicieron nuestros sabios con respecto a eso es solamente para que la persona, a través de una percepción que él ya tiene acerca de algo físico con sus sentidos, también entonces pueda imaginar cómo puede ser un dolor similar de pasar por un proceso de esos a nivel espiritual, ¿ya? Y es simplemente una analogía, una comparación, es una metáfora, ¿ya? Entonces, así mismo la persona puede llegar a entender, para poner temor en su corazón, de que si así hay un lugar. Ahora, otra cosa que también mítica, que nosotros decimos, allá están las almas eternamente condenadas, o es un legal. En la literatura rabínica está especificado que las almas que pasan por este proceso pasan 1 año por ese proceso. Es una gran máquina lavadora donde las almas purifican manchas de las cuales a veces no se pudo rectificar en este mundo. Como el ejemplo que pusimos en días pasados de la lavadora. El Gehinnom puede compararse a una gran lavadora, una gran máquina de lavar ropa. ¿Qué pasa con la ropa? Le ponen agua caliente, agua fría, químicos, líquidos, y después está el tambor que gira y gira y gira. Cuando sale la ropa, sale limpia. ¿Cómo queremos la ropa? ¿Antes de lavar o después de lavar? ¿Cómo está mejor la ropa? Mucho mejor cuando se lava, es verdad. Así mismo también entonces el Rambam nos aclara que el Gehinnom es un apelativo, dice aquí. Dice, y la explicación que nos traen aquí, las acotaciones, dicen que es un lugar, es un estado y no un lugar físico. En el judaísmo no hay lo que se sostiene en otros tipos de ideas, y eso hay que aclararlo, ¿ya? Y es más, algo más que aquí se las damos también por adelantado, que es un secreto. No es un lugar de castigo donde Dios se venga por los malos actos que hizo la persona. No lo permita Dios. Dios no es un vengativo. Dios es un piadoso. No tenemos cómo saber cuánta piedad tiene. Dios quiere, y ese lugar está establecido para que la persona, inclusive después de pasar ahí, pueda acceder al palacio majestuoso. ¿Quién, después de estar invitado a una gran celebración majestuosa en el palacio real, va a llegar con sus ropas hechas jirones, hechas deshilachadas, sucias, malolientes? Nadie. ¿Quién? A lo que llega a la puerta a tocar, el portero que está allí con su escudo y su lanza, no lo van a dejar entrar. Dios dispuso que el paso por este estado sea un paso donde la persona, su traje, su atuendo, ahorita sea resplandeciente, brille. Entonces, si lo entendemos de esa manera, inclusive para las personas que tienen una confusión con esto, este no va a ser sino un lugar en donde las almas reciben un beneficio y no un castigo o algo de venganza por todo lo que hicieron. Ya después, más profundamente en otros temas, podemos explicar un poco cuáles son los procesos, cuáles son los castigos que dicen nuestros sabios que pasan después de la muerte, y si una persona tiene que pasar, qué es lo que pasa allí, parte de lo que nos explicaron y que tampoco se puede entender todo de una manera literal. Después vamos a profundizar en eso. Con la ayuda del cielo, allí vamos a dejar hasta hoy. Esperamos que con esto que seguimos adelantando, los conceptos vayan aclarándose un poco, de que así como dijo mi Rab, sigamos poniendo luz al camino y sepamos por dónde caminar, sepamos dónde vamos a poner nuestros pies a cada paso, nuestro pensamiento, nuestra palabra, y que Bezrat Hashem sigamos compartiendo Torah. Nos vemos el lunes próximo, la clase para los que mientras sigue el mes que estamos pasando, que es el mes de Lul, donde hacemos el Ijot y nos levantamos más temprano para ir a rezar. Entonces nos está dando la clase de las 9 de la noche en horario de Sudamérica. Después de las fiestas se va a normalizar. Espero también que podamos compartir algo de Torah. Por causa del trabajo y la construcción no puedo mandarles más shiurim, pero espero que podamos aumentar el número de clases pasadas las festividades, donde va a haber
con el favor del cielo de Dios, mucho más tiempo para que podamos estar más en contacto. Un saludo grande desde Israel, muchas brajot para todos aquellos que están en el canal, que están en el programa de Torah Mitzion, que esperamos veamos sus vidas llenas de brajot, de bendiciones, de éxitos, y que el mérito de este estudio sirva para que también sus sueños, sus deseos sean cumplidos para bien. Un saludo grande para todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. ואפילו בהסתרה שבתוך